encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les tengo varias ideas de peinados para el cabello corto, para todas ustedes que se han unido al club de cabello corto. Y yo creo que ya se dieron cuenta de que peinar el cabello corto no es nada fácil. Pienso yo que esa es una de las más grandes desventajas de tener el cabello corto, que es bien difícil peinarlo. Así que normalmente lo que hacemos es optar por la planchita porque no nos queda de otra. Pero el día de hoy yo les voy a estar compartiendo unos peinados bastante fáciles, mi gente. Bien, pero bien fáciles. Así que yo no quiero leer comentarios acá abajito diciendo, ve, si no me salen las trenzas, porque les tengo varias opciones súper fáciles. Así que sin nada más que decir, yo aquí les dejo con este video. Ok, mi gente, vamos a comenzar con un peinado demasiado fácil, uno de los más fáciles de todos los peinados que les voy a compartir. Y para este lo único que necesitamos son hulitos. Déjenme saber en los comentarios cómo le dicen ustedes a estas cositas. Yo les digo hulitos y yo uso doble porque como tengo mi cabello bastante cantidad de cabello, entonces si solo uso uno se me revienta fácilmente, así que si uso doble no se me revientan. Ok, mi gente, para este paso ya es opcional. Ustedes como pueden ver yo ya tengo mi cabello dividido aquí un poquito de lado, pero también lo pueden dividir por en medio. Ahora lo que vamos a hacer es dividir todo nuestro cabello en dos partes. Yo lo que normalmente hago es asegurar una mitad de mi cabello para que no me estorbe. Este peinado, mi gente, es el que yo me hago todos los días, así que no le hago mucha cosa, o sea, yo simplemente me divido el cabello, me lo amarro y ya. Pero les voy a dar una opción, si ustedes quieren controlar los pelitos rebeldes y quieren que se vea así como un poquito más bonito, yo lo que hago es usar uno de estos peines y agregarle un poquito de spray para el cabello. Ahora, si ustedes se lo pueden aplicar el spray directamente al cabello o pueden usar este método que yo estoy usando. Ok, entonces lo que hago es agarrarme todo el cabello. Esto es prácticamente como una colita. Por cierto, este peinado es perfecto para hacer ejercicio. Ahora lo que voy a hacer es amarrar la colita y le paso otra vez. Y aquí viene la parte divertida. Dejamos un moñito. ¡Tatán! Es súper fácil, mi gente. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra mitad de nuestro cabello. Por cierto, si ustedes vieron mi video anterior, no sé qué, el video de preguntas y respuestas, ahí yo andaba este mismo peinado, pero lo andaba con las trencitas. O sea que me hago las trencitas y al final me hago el moñito. Queda muy bonito. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y listo, mi gente, esta es la manera más fácil para mí para amarrarme todo mi cabello corto y que no sea el típico chonguito o moñito acá atrás, como para darle un toquecito diferente. Y como pueden ver es súper fácil. Ahora, como ustedes pueden ver, a mí se me salen estos pelitos y es porque ando el cabello planchado, ¿verdad? Si no los queremos, si ustedes les estorban, lo que pueden hacer es agarrar un ganchito de estos y amarrarlos en la parte de atrás. Ok, todos los que ustedes puedan y todos los que ustedes quieran. Pero si no, pues los pueden dejar así. De igual manera le da como un toque así más messy al peinado. Y miren, este peinado, como ya les mencioné antes, yo lo uso para hacer ejercicio, para salir al supermercado, para hacer así, para estar en la casa básicamente. Pero también con un maquillaje bonito, unos aretes bonitos, una blusita bonita, se ve muy bonito. Este próximo peinado yo normalmente me lo hago con trenzas, pero vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a sacar un mechón de cabello de la parte de arriba. Por cierto, esto es opcional también. Ustedes pueden dividir su cabello así de lado o lo pueden dividir por la mitad. Ahora lo que voy a hacer es que con un ganchito de estos voy a asegurar la parte de abajo de mi cabello para que no me esté estorbando. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar un mechón y ese mechoncito yo lo voy a comenzar a doblar. Y le voy a ir agregando más mechones y lo vamos a ir doblando. Esta es una forma, mi gente, de hacer peinados bastante fácil si a ustedes se les hace difícil las trenzas. Es como que el plan B.
o con lo primero que deberían de aprender a hacer antes de hacerse las trenzas. Ahora lo que vamos a hacer es asegurar este mechón de cabello con unos ganchitos. También lo pueden hacer con los hulitos, pero personalmente yo prefiero hacerlo con los ganchitos. Quiero que este mechón esté bien asegurado. Con dos lo siento bien seguro, pero lo vamos a poner otro más por si las moscas. Y ¡tarán! Miren, es súper fácil y se ve bien bonito, mi gente. Solo es cuestión de asegurar bien el mechón. Y con este lado vamos a hacer exactamente lo mismo, mi gente. Vamos a sacar un mechón y el resto del cabello lo vamos a asegurar para que no esté en nuestro camino. Ok, ahora lo que vamos a hacer es sacar ese mechón, lo vamos a doblar, pero esta vez vamos a agarrar los mechones de la parte de arriba, se los vamos a ir agregando, doblándolos, y como por aquí por la parte de abajo también nos queda cabello, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y esto es para que esta parte de acá arriba no nos quede toda, ¿cómo se dice? Como abultadita. Entonces esta es una técnica diferente, pero por alguna razón en el otro lado se me hace más fácil nada más agarrar mechones de un lado. Y ahora vamos a sujetar ese mechón muy bien. No lo suelten hasta que los tengan sujetados con unos 3 ganchitos. Y listo, mi gente, esta es una manera bastante fácil y rápida de hacer como una versión más fácil de trenza. Ok, mi gente, este próximo peinado yo me lo hacía cuando yo tenía 5 años, cuando yo estaba aprendiendo a hacer trenzas, pero en este momento está bastante en tendencia en las redes sociales. Cuando yo lo vi me quedé así como que... O sea, este es el peinado que cualquiera de nosotras se lo puede hacer, así que no hay excusa para ustedes, las que siempre están diciendo en esos comentarios: si no me sale ese peinado, no me salen esas trenzas, se me hace muy difícil. Pero para las que ya son más pro y ya están en otro nivel, por favor, no digan así como que: Bessie, ¿qué onda con ese peinado? El próximo peinado, ya el último peinado, les va a gustar y va a ser ya para las que estamos más avanzadas. Ok, aquí ya es opcional, podemos tener el cabello dividido así de lado o también por la parte de en medio. Vamos a agarrar un peine, mi gente, y vamos a hacer como un triángulo. O sea que le vamos a dar como la forma de un triángulo. Aquí ya yo creo que hay que agarrar mucho cabello, sí, voy a sacar este de aquí. Aquí también ya depende de qué tan gruesa o qué tan delgadita ustedes se quieran hacer la trencita. Y prácticamente lo que vamos a hacer es dividir ese cabello, ese mechón de cabello, en 3 partes y vamos a hacer una trencita. Ok, aquí la clave es trenzar nuestro cabello, mi gente, siguiendo nuestro cabello. O sea, no vayan a empezar a trenzar para aquí enfrente o para el otro lado, sino que siguiendo nuestro cabello, ¿ok? Para asegurar esta trencita, lo que estoy haciendo es usar unos hulitos más delgaditos, más chiquitos, porque como la trenza es bastante delgada, si la amarro con uno de estos va a ser demasiado. Miren, estoy usando estos que apenas y se miran, son súper chiquititos. Solo que no los tengo en negro, los tengo en todos los colores habidos y por haber, menos en negro. Aquí los tengo en esta bolsita, vienen hulitos de varios tamaños y esos se me hacen perfectos para ese estilo de trencitas. Y ¡boom! Terminamos con nuestra primera trenza. Ahora al otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Este peinado también se mira muy bonito con el cabello con ondas. Pienso que como yo tengo el cabello oscuro, como que
Se lo he visto más que todo a rubias y se les mira bien bonito. No sé, yo me siento como que no hice nada básicamente. Pero aún así es una manera de practicar hacer peinados. Les tengo que dar otra opción para usar este peinado, para darle un toque así más bonito, para que digan wow, esta muchacha sí sabe peinarse. Entonces vamos a agarrar la trencita y vamos a sujetarla con unos ganchitos bonitos. Yo estoy usando... ¡Ay! Lo tiré. Estoy usando estos que son en plateados, pero le pueden poner cualquier otro color. Y le vamos a quitar el hilito. Y listo, miren. Es como un peinado súper fácil, pero elaborado, podríamos decirle. Ok, al otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Y listo, mi gente. Yo no sé si en realidad ustedes necesitaban un tutorial para aprender a hacer este peinado. Yo sé que no, mi gente, pero se los quería compartir porque me llamó la atención y me gustó bastante. Y pues este es el resultado final de la segunda opción. Ok, mi gente, vamos a finalizar este video con un peinado ya más elaborado, con un poco más de creatividad, porque me sentí mal después de haberles compartido el otro peinado. Ok, lo que vamos a hacer es un zigzag en nuestro cabello. Lo pueden hacer de lado o en la parte de en medio, como ustedes quieran. Oh, este peinado me recuerda mucho a mi infancia. Miren, esto es un zigzag. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una trenza, ¿ok? Solo con el cabello de la parte de enfrente. O sea, con este mechón que yo estoy agarrando, el resto de mi cabello lo voy a poner en la parte de atrás y lo voy a sujetar. Lo que voy a hacer es agarrar un mechón y ese mechón lo vamos a dividir en tres. Básicamente vamos a hacer la trenza holandesa por debajo. Es como una diadema o como una vincha con una trenza, pero con el zigzag. Ok, ahora vamos a empezar a agarrar mechoncitos y a cruzarlos. Como les mencioné antes, este peinado ya es como para cuando ya le agarramos la onda a este tipo de trenzas. Saben que el otro peinado también lo podemos hacer con el zigzag, o sea, para agregarle como un toquecito diferente, porque se me hace un peinado muy básico. Ok, vamos a seguir haciendo nuestra trencita holandesa. Ya saben que aquí lo más importante es sujetar bien esos mechones. Por mientras, si hago la otra trenza, lo que voy a hacer es sujetar esta con un hilito. Y una vez que terminamos nuestras dos trenzas, lo que vamos a hacer es sujetar el resto de nuestro cabello para poder amarrar nuestras trencitas por debajo. Pero una manera más fácil y diferente de hacer este peinado también es amarrando las trenzas por la parte de arriba. Pero esta vez yo me las quiero amarrar por la parte de abajo, entonces voy a agarrar las trencitas, las voy a cruzar por detrás de las orejas y ahora las voy a sujetar con uno de estos hulitos. Ya les voy a dar otra opción también, que ahorita casi y la están viendo, pero primero quiero darles la opción para que ustedes vean cómo es que se ve con las trencitas amarradas por la parte de atrás. Las vamos a sujetar muy bien y ahora nos vamos a soltar el resto de nuestro cabello. Y así es como quedan, es para cuando queramos quitarnos todo este cabello de la parte de enfrente. Y miren, queda un peinado muy bonito y me encanta el toquecito del zigzag. Y ahora vamos con la opción número 2, mi gente. Este es un peinado perfecto para las que tenemos el cabello corto y queremos amarrar todo nuestro cabello, pero no queremos hacerlo así de una forma
bien básica, que es el tipo moñito que nos hacemos porque no nos queda de otra, ¿verdad? Vamos a usar una de estas colitas que yo tengo y nos vamos a amarrar todo el cabello en una colita. Y miren, esto es opcional, pero ustedes pueden cubrir la colita con cabello si ustedes quieren. Yo como ando mi cabello muy liso no me la puedo cubrir, pero por eso estoy usando una colita negra, ¿verdad? Pero como pueden ver, queda muy bonito con el cabello amarrado también. Así que ya es opcional si ustedes quieren dejarse el cabello suelto o amarrárselo. Yo personalmente lo prefiero así, con el cabello amarrado, porque se me hace que le da un toquecito más bonito a una colita de caballo. Digo colita porque pues miren esto. Me cambié los aretes para darle un toquecito diferente, ya que cuando yo ando el cabello amarrado, ahí es donde me gusta ponerme así aretes grandes para lucirlos y pues que se vea más bonito el peinado. Bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les guste muchísimo y que principalmente les ayude a darse unas ideas para peinar ese cabellito corto. Si este video les gustó, no se olviden de dejar sus manitas arriba. Y si todavía no se han suscrito al canal, recuerden que lo pueden hacer aquí abajito en este botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo den clic ahí y listo. Y si les gustaría saber un poquito más sobre mí, recuerden que tengo redes sociales. Por Instagram yo siempre estoy en contacto con ustedes todos los días, les comparto qué como, qué es lo que hago y de todo un poquito por allá. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Jersey, así que yo por allá las espero. Y ya por último, para no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean los primeros en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo video. Bye.